Hola, hola y bienvenidos a este episodio titulado La realización efectiva de la autoconciencia racional por medio de sí misma, del podcast El mundo de Hegel, dedicado al pensamiento filosófico de este autor. Yo soy Daniela Ortega y hoy nos adentraremos en una de las ideas más complejas pero reveladoras del idealismo alemán, el proceso por el cual la conciencia se convierte en autoconciencia racional a través de su propio desarrollo interno, o sea, cómo la conciencia llega a reconocerse a sí misma como razón gracias a su propio camino de desarrollo interior. Empezamos. En particular, nos enfocaremos en la filosofía de Hegel. ¿Y quién era Hegel? Él fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado uno de los principales representantes del idealismo alemán, que vivió entre 1770 y 1831. Así también es conocido principalmente por desarrollar el idealismo absoluto, una corriente filosófica que busca entender la realidad como una unidad donde la mente y el mundo están profundamente conectados. Su enfoque más famoso es la dialéctica, una forma de entender el desarrollo de las ideas y la historia a través de contradicciones y su resolución, como un proceso dinámico y progresivo. Hegel influyó muchísimo en la filosofía, la política, la historia y hasta en la teología, y su trabajo sentó las bases para muchas corrientes posteriores. Así, exploraremos cómo para él la razón se construye con el propio proceso de la conciencia al encontrarse con el mundo y con los demás, y para comenzar, debemos analizar dos conceptos principales para comprender este tema, los cuales son la autoconciencia y la eticidad, los cuales son conceptos claves que Hegel utiliza mucho alrededor de este tema. El primer concepto es la autoconciencia. Es la capacidad que tiene una persona de reconocerse a sí misma, y para Hegel, esta misma no aparece sola, sino que se desarrolla siempre en contacto con otras personas, pues solo podemos reconocernos de verdad como seres libres y racionales cuando otra persona también nos reconoce y nosotros reconocemos a los demás. El segundo concepto es la eticidad, que se refiere a la vida ética o moral vivida en comunidad, las costumbres, leyes y normas que guían a un pueblo y que hacen posible la convivencia, y para Hegel, en la eticidad el individuo encuentra su verdadera libertad, porque al seguir esas costumbres y leyes no obedece a algo externo, sino que reconoce en ellas como parte de un todo. Y aquí, implícitamente, el concepto de ethos, que para Hegel, el ethos es la forma viva y efectiva de la eticidad, pues es la conciencia moral en acción hecha realidad efectiva. Ahora bien, entendido ya estos conceptos, veremos entonces cómo esta idea de la autoconciencia racional nos ayuda a comprender no solo la filosofía hegeliana, sino también a entender cómo nos entendemos a nosotros mismos a través de los otros. Hoy quiero hablar de algo que para Hegel es muy importante, cómo la conciencia llega a convertirse en autoconciencia racional dentro de la vida en común. Para él, la conciencia no es solo pensar en uno mismo y decir «yo soy». Eso no basta. La autoconciencia solo se realiza de verdad cuando se encuentra con otra conciencia y se reconoce en ella. El otro no es un objeto ni un rival, sino otra persona libre que también sabe de sí. Es como un espejo humano, solo ahí puedo descubrirme realmente. Un ejemplo sencillo puede ser cuando un artista puede creer que su obra tiene valor, pero esa obra cobra sentido en la comunidad artística o en el público cuando la interpretan y reconocen, pues el arte se realiza en el reconocimiento mutuo entre creador y espectador. Ahora bien, este reconocimiento no surge de inmediato. Al principio, la autoconciencia aparece como individuo y busca afirmarse frente al otro. Yo soy yo y tú eres otro. Pero con el tiempo descubre que no es solo un ser aislado, sino parte de algo mayor, lo universal. Eso significa sentirse parte de una razón y de un mundo compartido, como cuando dejamos de vernos solo como individuos privados y nos sentimos parte de una comunidad, de un lenguaje y de una cultura común. En lugar de perderse la identidad, se fortalece al unirse a otros. Esa universalidad, para existir de verdad, necesita expresarse en la vida práctica, y ahí aparece la eticidad. La eticidad no es simplemente la moral personal, sino la red de relaciones que nos conectan.
la familia, el trabajo, la sociedad, el Estado. Es el espacio donde convivimos y nos reconocemos mutuamente. Por ejemplo, alguien no se realiza encerrado solo en su casa, sino al participar con otros estudiando, trabajando, dialogando, colaborando. La etnicidad es ese tejido común que sostiene al individuo. Por otro lado, tenemos a la razón, que no debe entenderse meramente como una facultad subjetiva del individuo para pensar o calcular, sino como la estructura objetiva y total del mundo. La razón es, en este sentido, el principio mediante el cual lo real se ordena y se manifiesta como comprensible. No se trata solo de que el sujeto piense racionalmente, sino de que la realidad misma es racional y el pensamiento puede reconocer en ella su propio reflejo. La autoconciencia racional, por tanto, es el resultado de un proceso en el cual el sujeto se reconoce a sí mismo como portador y realización de la razón universal, en unidad con lo demás y con el mundo. En este contexto, las leyes y las costumbres son esenciales, ya que no son reglas externas que nos limitan, sino la expresión de lo que somos como comunidad. Las leyes muestran lo que consideramos justo y las costumbres reflejan cómo vivimos día a día. Por eso, cuando Hegel habla del pueblo o Volk, representa una unidad orgánica de individuos que comparten una historia, una cultura e instituciones comunes. El espíritu del pueblo se manifiesta en sus leyes, su lengua, su arte y su organización política, y constituye el terreno donde la libertad individual se realiza concretamente a través de la participación en una vida común. Bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarme en este episodio de El Mundo de Hegel. Nos escuchamos en la próxima.